Ahora hablaremos sobre contabilidad gubernamental. Si te gustan mis videos, suscríbete y dame tus likes y seguiremos compartiendo temáticas. Ahora veremos los 12 principios de la contabilidad gubernamental en El Salvador. Para eso utilizaremos como base técnica el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado, el cual contiene aquellos elementos normativos generales y específicos, así como los principios de los 4 subsistemas que integran el SAFI. En esta ocasión iremos específicamente al contenido del subsistema de contabilidad gubernamental y vamos a hablar sobre los principios que rigen a la contabilidad gubernamental. Como sabemos, en El Salvador la contabilidad gubernamental está regida por los PCGA, que iremos hablando de aquí en adelante. Vamos a ver el primer principio, el cual se denomina ente contable y que nos dice: toda institución o fondo creado por ley o decreto que administre recursos y obligaciones del sector público constituirá un ente contable con derechos, atribuciones y deberes propios, los que en conjunto conformarán el ente contable gubernamental. Como vemos, en la Asamblea Legislativa, mediante decreto legislativo, se aprueba la creación de entidades descentralizadas mediante una ley de creación. En dicha ley constituyen las funciones, cómo estará constituido, así como los elementos patrimoniales con que inicia cada entidad. Al hacer ese decreto legislativo, faculta para crear un ente contable, una personería jurídica con derechos y obligaciones, que emiten su contabilidad individual y que, con la sumatoria de todos los entes contables del gobierno, se consolida la información en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para presentar la contabilidad global del gobierno, en el cual pues se reflejan los elementos contables de todo el sector público. Por lo tanto, en cada ente contable existe un contador que debe de conocer todos estos elementos. Cada ente contable forma parte de una unidad financiera institucional, ya como lo vimos en la ley AFI en el artículo 16, en donde se crea la UFI con los 3 componentes: presupuesto, tesorería y contabilidad. Por lo tanto, al sumar en el Ministerio de Hacienda cada uno de los informes individuales, se crea el informe de la gestión financiera del Estado que se debe entregar al Ministerio de Hacienda. Ahora veremos el principio número 2, el cual se denomina medición económica, que nos dice: la contabilidad gubernamental registrará con imparcialidad todo recurso y obligación susceptible de evaluar en términos monetarios, reduciendo los componentes heterogéneos a una expresión común, medidos en monedas de curso legal, salvo autorización expresa en contrario. Aquí se refiere a que en la contabilidad gubernamental todo elemento que se registra debe de estar valorado y convertido a la moneda de uso común, que en nuestra oportunidad estamos viendo que es el dólar, adoptado por el gobierno, pero que en la ley de integración monetaria, ¿verdad?, dice que es el colón y el dólar, pero por facilidad de sistemas, de operaciones, de convertibilidad, solo se utiliza ese. Por lo tanto, el SAFI y los sistemas contables institucionales están a dólar. Aunque hay muchas operaciones de préstamos, de compras al exterior que se hace en la moneda local. Pero, por ejemplo, si vamos a pagar intereses de préstamos a Japón, a China o a la Unión Europea, se hace la convertibilidad. Para eso se llevan sistemas propios, ¿verdad?, de las entidades, en el cual se calculan dichos intereses en la moneda al tipo de cambio del día en que se van a pagar dichos intereses. Porque tenemos ciertas clasificaciones, las cuales están asociadas a la contabilidad gubernamental, y aunque tengamos ingresos, egresos de materiales y servicios, todos esos registros se van a llevar y se convertirán a la moneda de uso corriente. En las existencias, allá en almacenes, sí registran, por ejemplo, la entrada de papelería, productos químicos, combustibles. En la contabilidad, dichos elementos se clasifican a un código contable y se agrega su valor correspondiente, lo cual
permite al sector público llevar el control de todos los ingresos y egresos del Estado. Por supuesto, en su respectiva correspondiente cuenta contable. Por ejemplo, tenemos la donación de 1000 resmas de papel del exterior o de una empresa nacional. Nosotros no vamos a registrar las 1000 resmas en la contabilidad. Vamos a registrar en la cuenta contable de inventarios el valor de dicho papel. Digamos, si valen a $5 cada resma, pues vamos a registrar $5,000 en la cuenta de productos de papel y cartón. Entonces, esto hace que todo registro que se haga en la contabilidad se debe de solicitar un documento que tenga como respaldo cuánto vale dichos bienes. Esto va en apoyo, por ejemplo, también a los auditores. El auditor, cuando verifica, por ejemplo, entradas y salidas de bienes, debe de verificar que tenga un documento probatorio y que, así como fue definido probatoriamente, se haya registrado, y que también, si en algún momento no se recibe un documento de quien lo entregó, si internamente también se hizo el registro mediante una opinión técnica, que esa opinión técnica sea validada y revisada por una persona especializada, y que cualquier valor que le haya dado haya sido en base a la experiencia. Entonces, esta medición económica nos ayuda a tener valores reales y certeros. Ahora vamos a ver el principio número 3, el cual nos dice: dualidad económica. La contabilidad gubernamental reconocerá la igualdad entre los recursos disponibles y la fuente de financiamiento de los mismos. ¿Se acuerdan? En la contabilidad 1 vimos ese tipo de conceptos. Bueno, pero en el sector público todavía trabajamos con PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sí, en la contabilidad antes del año 2000, todos veíamos PCGA. Ya después, pues, ya vinieron nuevas normativas que ya fueron adoptándose en el sector privado. Como primer elemento que obtuvimos fue las normas internacionales de contabilidad, las cuales pues ya vinieron cambiando la conceptualización. Ya más recientemente tuvimos las normas internacionales de información financiera, las cuales pues son las utilizadas actualmente a nivel de empresa grande. Y a nivel de empresa pequeña, a nivel de pymes, tenemos las NIF desarrolladas para tal situación. Por lo tanto, el sector público también está en esa mejora, y ya sea en 2021 o 2022, se va a utilizar en El Salvador la nueva norma internacional denominada NIC-SP. Por lo tanto, se están en los procesos de preparación de todos los materiales. Eso nos lleva a conocer, ¿verdad?, de que hay ciertos conceptos que sí siempre se vienen practicando, porque aunque estén vigentes dichas normas, también en la norma internacional está inmerso dicha conceptualización. Y como contadores sabemos que no hay cargo sin abono. Es una de las cuestiones teóricas que se manejan, ¿verdad? Todo cargo tiene su abono, por lo cual también los auditores tienen que verificar que todo cargo y abono sean realizados en las cuentas contables que correspondan. Ahí viene su proceso de observación en algún momento, si en la contabilidad no se hicieron los registros en la forma adecuada. Ahora veremos el principio número 4, el cual nos dice que es el principio del devengado. Y dice: la contabilidad gubernamental registrará los recursos y obligaciones en el momento que se generen, independientemente de la percepción o pago de dinero, y siempre que sea posible cuantificarlos objetivamente. Existen en la contabilidad dos criterios de registros, del cual es el del devengado y del percibido. Es más popular el del devengado, ¿verdad?, porque ha sido considerado por la norma internacional. Aunque sí, existe más de algún país que utiliza el criterio del percibido, en el cual se registran las operaciones en el momento que se hacen las percepciones de recursos o la erogación. En cambio, el criterio del devengado se basa en registrar en la contabilidad cuando tenemos ya ejecutada la operación, independiente que se pague ahora o se pague en el futuro. Tenemos un ejemplo, que al final de mayo se recibe una factura de energía, pero se paga el 5 de junio. Entonces, utilizando el principio del devengado,
dicha operación se va a dejar en mayo, porque en ese momento se recibe el documento probatorio de que se ha recibido ese servicio. De igual forma, al final de año muchas veces hay operaciones que se realizan, pero utilizando el principio del devengado, vamos a llevar esas operaciones en el momento del registro. Por ejemplo, tenemos ahí la factura de un servicio que dimos el 20 de diciembre, pero el pago se recibió hasta el siguiente año. Vamos a registrar esa operación el 20 de diciembre. Ahí se ejecuta y se aplica el presupuesto. Por lo tanto, con el principio del devengado, tenemos la certeza de registrar las operaciones en su momento, porque muchas veces hay entidades que dan al crédito y también hacen compras al contado, pero entonces ahí como que muchas veces se pospondría el registro. Pero con el principio del devengado, todo se registra en el momento en que la obligación es certera y el contador está en la obligación de registrar diaria y cronológicamente las operaciones realizadas por la entidad. Ahora vamos a ver diferentes elementos, ¿verdad?, que identifican dicho principio, porque el principio del devengado, ¿verdad?, tiene su base en la práctica común de control de operaciones. El principio del devengado certifica a las entidades de que no vayan a posponer ciertos pagos. Esto también le ayuda al auditor a verificar de que también estén amparados con facturas, actas de recepción, muchas veces firmado y sellado por la autoridad competente o a quien se haya delegado. El principio del devengado obliga a que el contador haya hecho ese registro con la documentación pertinente, que lo vamos a ver en el siguiente principio. Por lo tanto, con el principio del devengado tenemos la certeza de que en cada registro contable no va a haber como una proyección, sino que sobre algo real de que estamos realizando. Nuestras entidades adquieren bienes, adquieren servicios, para lo cual recurren a diferentes proveedores. Entonces muchos proveedores a veces se atrasan y en algún momento pudieran enviarnos hasta una orden de anticipo, pero no. Por ejemplo, a veces también tenemos el concepto de el registro de las operaciones al contado. Por ejemplo, las alcaldías municipales venden partidas de nacimiento y reciben el dinero ese mismo día. Entonces el contador debe hacer simultáneamente el percibido y el devengado. También tenemos el caso de ANDA, que ANDA vende el agua, ¿verdad?, y emite las facturas el 30 de mayo, por ejemplo. Todas esas facturas el contador está en la obligación de registrar, aunque recibe el ingreso un mes, 2 meses después, ¿sí? Porque las personas irán a pagar en el momento en que tengan oportunidad. Pero el registro propio hay que hacerlo en el momento en que se generó la obligación, en este caso un ingreso. Ahora veremos el principio 5, el cual se denomina realización y nos dice: la contabilidad gubernamental reconocerá los resultados de variaciones patrimoniales cuando los hechos económicos que los originan cumplen con los requisitos jurídicos y o inherentes a las transacciones. Aquí se refiere a que cuando vamos a hacer un registro de devengado, tenemos de tener la certeza de que la documentación que tenemos es la probatoria y definitiva, y la cual es la documentación que define esas transacciones, las facturas, los comprobantes de crédito fiscal, recibos, planillas, los cuales pues ayudan a que el contador muchas veces no duplique operaciones, porque existen documentos que en algún momento pudieran ser rechazados o modificados, para lo cual pues si hiciéramos las operaciones, por ejemplo, con contratos, eso no nos daría la certeza de que se recibió o no el servicio, porque un contrato es realizado para un año y el contrato sí se le crea el compromiso presupuestario para reservar los recursos, pero el devengado es cuando se ha aplicado ya certeramente el gasto. Por lo tanto,
el contador debe de verificar y solicitarle a todos los usuarios de la entidad que le pasen para registro en el devengado la documentación definitiva y probatoria. Para eso, el contador ha sido capacitado y frecuentemente hace las consultas y se le comunica esos elementos que debe de tomar en cuenta, porque, ¿verdad?, en la ley nos dice que el contador deberá verificar que las operaciones que haga cumplan con los requisitos exigibles en el orden legal y técnico. Pues para eso, el auditor de la corte debe de llegar y verificar que todo devengado tenga, ya sea factura, comprobante de crédito fiscal, recibo, planillas, y no, por ejemplo, no esté amparado con convenios, con contratos, con órdenes de compra. Eso no son documentación probatoria. Y se puede hacer alusión a este principio de que el contador no ha cumplido con exigir que la documentación tenga este requisito. Eso pues el auditor pues va a estar bastante respaldado, ya de que está literalmente aquí definido, y pues respalda al Estado. Ahora vamos a ver el principio 6, que nos dice que es el costo como base de evaluación. La contabilidad gubernamental registrará los hechos económicos sobre la base del valor de intercambio de los recursos y obligaciones económicos, salvo que determinadas circunstancias justifiquen la aplicación de un criterio diferente de evaluación. Aquí vamos sobre la base del valor de intercambio. Dichos valores han sido definidos en una documentación previa firmada por la entidad con su proveedor, para lo cual han definido precios de compra y se ha plasmado ya sea en contrato, en órdenes de compra o aún convenios. Entonces, la factura deberá llevar registrado ese valor de intercambio y no se deberá cambiar de manera unilateral. Muchas veces sí se hacen adendas a los contratos, porque a través del tiempo existen condiciones que no son de culpa de cualquiera de las dos partes, y por lo tanto, por común acuerdo pueden variar dichos montos. Pero eso, como nos dice el principio, debe de ser justificado que se utilice otro monto. El costo como base de evaluación es lo referente a que el costo es aquel precio de venta pactado. Más adelante veremos ciertos elementos de aplicación cuando sumamos un valor a otro para detallar un costo final, pero es ya a nivel de inventarios. Entonces el intercambio ha sido ya realizado por dos partes, ¿verdad? Llegado a un acuerdo, entonces ahí están ya realizando esa transacción, la cual pues estará respaldada por la documentación previa, con lo cual el auditor también deberá verificar eso. Ahora vamos a ver el principio 7, el cual nos dice que son las provisiones financieras. La contabilidad gubernamental reconocerá la incorporación de métodos que permitan expresar los recursos y obligaciones lo más cercano al valor de conversión a una fecha determinada. Los bienes que compramos ayer o hace un año ya no tienen el mismo valor. Toda operación de compra que hayamos hecho de un intangible, de un activo fijo, deben de ser ajustadas a través del tiempo. Y para eso existen las cuentas complementarias de activo, las cuales nos ayudan a regularizar el precio original de adquisición. Para eso tenemos las amortizaciones a los activos intangibles, las depreciaciones a los activos fijos. También existen ciertas regularizaciones de cuentas por cobrar, porque muchas veces tenemos en las políticas internas ciertos elementos necesarios para regularizar la proyección de ingresos reales a tener. Para eso se utilizan, ¿verdad?, porcentajes de previsión de algo que no se va a obtener. Muchos, ya por ejemplo, entidades de crédito utilizan la clasificación, ¿verdad?, de los clientes y ya los van definiendo por la morosidad. Y en lo relativo a los activos, pues se va adecuando dicho valor a la realidad. Por ejemplo, en los activos fijos se le aplica la depreciación por línea recta, dependiendo de qué bien sea, y así se deprecia periódicamente. Para los activos intangibles, aunque no exista una norma que nos diga,
que la norma no nos diga sobre cuánto tiempo se van a amortizar, aunque sí se debe de aplicar el criterio técnico de la unidad de tecnologías de información. Ahí se debe de evaluar en cuánto tiempo se van a amortizar, en 3, 5 o en 10 años, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de software que sea. También existen amortizaciones a los anticipos entregados. El activo fijo que tenemos en la entidad debe de ser verificado por los auditores de que exista la correspondiente tarjeta del bien, en el cual se detalle o en un reporte aparte cuándo se adquirió, cuál es la tabla de amortización donde se detalla el porcentaje, el tiempo y cuánto se ha aplicado anualmente, de manera que todo el activo que tenemos se haya actualizado en la contabilidad. Muchas veces las tablas de depreciación las llevan otras unidades, por lo tanto se debe de verificar en el sistema de registro de la unidad controladora, así como en la contabilidad, y verificar que dichos montos cuadren, porque muchas veces a la contabilidad no se le envían esa disminución del valor de dichos activos y muchas veces la contabilidad presenta valores inflados. Pero si vamos a ver los registros auxiliares de las unidades que llevan los controles, se ve que muchas veces algunos bienes tampoco se le ha aplicado depreciación. Y ahí viene también a verificarse los activos intangibles. Hay muchos activos intangibles que han sido elaborados en las entidades y no se ha tenido el control de capitalizar dichos elementos. No se ha creado un costo de elaboración y por lo tanto no se ha llevado la respectiva depreciación, sino que se aplicó todo el gasto a un año correspondiente. Y eso verdaderamente que tampoco es real. Para eso debe de aplicarse la práctica común de hacerse a través del tiempo. Ahora vamos a ver el principio número 8, que nos dice: periodo contable. La contabilidad gubernamental definirá intervalos de tiempo para dar a conocer el resultado de la gestión presupuestaria y situación económica financiera, que permitan efectuar comparaciones válidas. Bueno, en El Salvador, como vimos en la ley AFI, el periodo contable es del 1 de enero al 31 de diciembre, el año calendario, para lo cual se deberán emitir los estados financieros, ¿verdad?, que se van llevando en forma mensual para hacer comparaciones, ya sea en junio o en diciembre, con periodos iguales. O sea, no podemos comparar junio de 2020 con mayo de 2019, sino que deben de compararse periodos similares, junio de 2020 contra junio de 2019. Así como diciembre de 2020 contra diciembre de 2019, para sacar muchas veces ciertas mediciones de comportamiento del gasto en la entidad, de manera de ver nuevas asignaciones, variaciones y elementos de costo que en el sector público pues casi no se lleva. En ese sentido, el periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre permite también elaborar el informe de la gestión financiera del Estado, porque al 31 de diciembre deben de estar liquidadas todas las operaciones del ejercicio, deben de generarse los estados financieros institucionales ya depurados, con cuentas transitorias eliminadas, para reflejar la situación financiera del Estado, para ver los resultados, porque la Dirección de Contabilidad tiene que consolidar dicha información y enviarla a la Asamblea. Principio 9 nos dice: exposición de información. Los estados financieros que se generen de la contabilidad gubernamental incluirán información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones presupuestarias y económicas financieras. En notas explicativas se revelará toda transacción, hecho o situación cuantificable o no, que pueda influir en análisis comparativos o decisiones de los usuarios de la información. Al contador se le exige que en junio y en diciembre de cada año anexe a los estados financieros las notas explicativas en la cual se detalla ya de manera específica la composición de las cuentas principales, así como explicar la variación que ha tenido un año con otro. Para eso se hace un proceso comparativo del año corriente con el año anterior al mismo periodo. De igual forma, aquí en la norma se solicita que se agreguen además aquellos elementos no detallados en la contabilidad, como pueden ser los seguros contratados, como pueden ser posibles litigios que se tengan a favor o en contra, de manera que el analista externo o interno tenga ya una claridad sobre la situación económica de la empresa. Muchas veces pueden haber litigios, ya sean ambientales,
sociales, con lo cual la entidad se va a ver enfrentada al pago de posibles sumas ya sea de indemnizaciones o reconocimiento para cubrimiento de daños sociales. Por lo tanto, la administración debe conocer esos elementos de forma anticipada y no recibir en su momento, ¿verdad?, los juicios o resoluciones que les impliquen pagar, y muchas veces que ni se tengan esos recursos. Por lo tanto, desde que comienza un proceso muchas veces hay que registrarlo y detallarlo en las notas explicativas. En la contabilidad privada, ahí se lleva, ¿verdad?, una norma que define todos estos elementos de las provisiones financieras. Pero aquí en el sector público sí está activo, pero no de uso común, las cuentas de orden. Existe en el catálogo cierta práctica, aunque de acuerdo a los expertos internacionales, las cuentas de orden dicen que genera más desorden. Entonces, ahí existen algunos que están a favor y otros en contra, pero en la contabilidad gubernamental de El Salvador sí está facilitado para que se lleven. Muchas veces hasta un extra contables, pero sirven de elementos para control interno del contador o de los auditores. Por lo tanto, esas cifras comparativas de los estados financieros guardados en las notas va a ser comparativo del año corriente con el año anterior. Deben de reflejarse los saldos de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos si se tienen. También definir el detalle de los depósitos ajenos, que muchas veces son recursos transitorios que se tuvieron, así como en las transacciones relacionadas con los anticipos. O sea, son elementos muy fuertes, así como las cuentas bancarias. Ahora vamos a ver el principio 10, el cual nos dice que es la existencia permanente. Todo ente contable responsable de llevar contabilidad gubernamental se considera de existencia permanente y continua, a menos que disposiciones legales establezcan lo contrario. Toda entidad definida y elaborada mediante decreto legislativo ha sido elaborada para realizar una operación o actividades de gobierno, los cuales de alguna manera van a llevar beneficio económico o social. Solo tenemos el caso de una entidad que se creó no para existencia permanente, el cual tenemos aquí, la cual fue Fomilenio 1. Para eso se definió mediante la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos que iban a donar ciertos recursos para un periodo determinado, lo cual se determinó que era para 5 años. Esta entidad pues se creó mediante sus propias características, ya de que no cumplía ciertos requisitos que tenían las otras entidades. Por lo tanto, se le clasificó también con su agrupación operacional propia. Si quieren más ampliación al respecto, detállenlo en los mensajes o ahí abajo dejen su comentario y le vamos a ampliar, ya de que es un caso muy especial y pues estuve muy de cerca viendo todos estos elementos. Entonces, la existencia permanente se define, ¿verdad?, para esa personería jurídica creada en cada entidad mediante decreto legislativo. Y a menos, ¿verdad?, que muchas veces hay cambios de gobierno que se fusionan. Por ejemplo, CONACYT se integró como una unidad presupuestaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y antes era un ente. Y también se desprendió de CONACYT el Consejo Nacional de Calidad, o sea que se creó otro ente, se liquidó eso y el personal pasó al Ministerio de Educación. Son muchas veces cambios que van a través del tiempo por los diferentes gobiernos. Vamos ahora con el principio 11. Este principio se llama cumplimiento de disposiciones legales y nos dice: la contabilidad gubernamental estará supeditada al ordenamiento jurídico vigente, prevaleciendo los preceptos legales respecto de las normas técnicas. Aquí va sobre el elemento de la supremacía legal. En El Salvador, pues, actualmente no se tiene problemas al respecto porque todos los contadores y funcionarios de las unidades financieras saben de que toda ley tiene preponderancia sobre las cuestiones técnicas. Pero fíjense que con respecto a las normas internacionales, ahí se define de que si en algún momento algún elemento de la norma no se cumple porque lo prohíbe determinada ley nacional, se debe de reflejar ahí en las notas de los estados financieros de que no se cumplieron a cabalidad los preceptos definidos en la norma. Entonces los auditores van a hacer ahí como su reserva de la opinión. Entonces aquí se recomienda, ¿verdad?, que para que en El Salvador
suceda eso, no suceda que exista discordancia, se debe de alinear la ley con la norma internacional. Entonces aquí sí hay ciertos elementos que se deben de estudiar, ¿verdad? Para que al aplicarse la norma internacional de contabilidad del sector público, pues tengamos esa armonía y que tengamos la certeza de que no seremos observados, o por lo menos los auditores no harán cierta reserva al hacer los procesos de revisión de las cuentas del sector público. Bueno, eso ya lo iremos viendo a través del tiempo en este año o dos. Vamos a ver la última norma o el último principio, que es consistencia. La contabilidad gubernamental estará estructurada sistemáticamente sobre la base consistente de integración, unidad y uniformidad. Estos tres elementos son la base como para que en la contabilidad exista cierta estructura a nivel de gobierno, que al integrar los estados financieros por la unidad de consolidación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental se puedan ya reflejar cifras reales sobre la contabilidad en El Salvador. Como sabemos, la Corte de Cuentas delega un equipo después del informe de la gestión financiera para que revise todo el proceso de consolidación que se hizo. Y muchas observaciones pues van relacionadas en algunos elementos de cuentas, de saldos, pero no al proceso de consolidación, porque se han venido realizando ciertas prácticas, ¿verdad?, que han permitido realizar el proceso de depuración de cuentas, de liquidación de cuentas similares, a que todo se realice de una forma oportuna. Entonces la integración define que la contabilidad se va a hacer mediante el uso de cuentas para operaciones similares comunes. En el Ministerio de Agricultura compran papelería, lo llevan ahí a la cuenta de papelería. Luego vamos a la UTE, compran productos de papel y cartón, también van a la misma cuenta contable. Esto nos dice que el criterio del contador debe ser el mismo en todo el sector público. De igual forma, cuando vaya a la consolidación de la contabilidad gubernamental, ya de que el criterio fue uniforme de todos los contadores del gobierno, toda la información que se consolida permite que no existan registros en teoría mal aplicados, porque a través del tiempo la Dirección General, mediante el Departamento de Supervisión, verifica que se vayan realizando las operaciones en base a la norma, en base al catálogo contable, en base a los lineamientos dados muchas veces específicos a cada contador. Por lo tanto, la integración permite elaborar un informe de la gestión financiera allá de enero a marzo de una manera confiable y que presente cifras en ese informe de la gestión financiera que sean aceptadas por los organismos internacionales. Acordémonos que esos informes son los informes oficiales del gobierno. Por lo tanto, cualquier, digamos, detección de algún ente externo de que las cifras no son reales, pues vendría, en verdad, a dificultar las operaciones y regularización, ¿verdad?, y con la relación de los organismos internacionales, ya sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿verdad?, o el BID, que son algunos elementos que están siempre verificando la operatividad del sector público. Entonces, la integración no es más que aplicar las mismas cuentas contables sobre los mismos conceptos de ingresos y gastos a cierto nivel, que es a nivel de cuenta, porque es donde está asociado a nivel presupuestario. Ya vamos a ir viendo que a su cuenta también. La base de unidad. Esto se refiere a que en las entidades del sector público solo va a existir un único sistema contable, al cual se van a integrar todas aquellas operaciones que modifiquen la estructura patrimonial, presupuestaria y financiera. No va a haber una duplicidad de sistemas, no va a haber sistemas contables paralelos que nos ayude a llevar contabilidad extra. Eso está prohibido, y cuando llegue el auditor va a verificar que todos los registros se lleven en un solo sistema.
Y para eso hace la verificación mediante una cédula en el cual hace las preguntas correspondientes al contador, ¿verdad? Para verificar todos estos elementos, que es mediante, ¿verdad? La verificación muchas veces se les entrega un password para el auditor como consultas y ellos verifican que todas las operaciones de la entidad han sido realizadas. Luego vamos con el criterio de uniformidad. Han sido emitidas las normas generales, normas específicas y los principios de contabilidad. Todos esos criterios debe utilizarlo y aplicarlo a los contadores de manera igual. O sea que, por ejemplo, se define la depreciación que debe de ser realizada mediante la línea recta. Pues todos los contadores la aplican mediante esa modalidad, salvo excepciones que la Dirección General autoriza otro tipo especial. Pero todo el contador aplica la retención del 1% a todas las compras mayores a $100. Todos los contadores aplican el registro de las existencias de aquellos bienes que pasan por almacén. Todos los contadores retienen y aplican el porcentaje de la renta correspondiente. Eso es uniformidad. Uniformidad con respecto a todos los criterios contables, de manera que tengamos un respaldo interno de todas las operaciones del sistema de contabilidad. Y así, cada uno de estos elementos de consistencia nos ayuda a reflejar y estar seguros de que la información elaborada ha sido la más oportuna. Así que muchas gracias por haber estado en esta clase. Espero que tengamos la oportunidad de compartir nueva temática. Déjenlo en los comentarios si quieren que hablemos sobre algunos temas. Muchas gracias.